Antes de empezar, quería dar las gracias a Teresa, Blanca, Federico y Juan por el formato de este congreso. Para gente como yo, que además de dedicar nuestro tiempo, también tenemos que dedicar nuestro dinero a hacernos el currículum, pues la verdad es que se agradece mucho este tipo de formato. Así que ojalá haya más como este. Muchas gracias. Comenzamos. Mi conferencia, o mi ponencia en este caso, es tipos de vivienda obrera primigenia. Después de ver la primera sobre Bazán de los años 1700, creo que no es tan primigenia como yo pensaba, porque es más bien del año 1900, pero bueno, siempre está bien estas cosas para aprender nuevas historias. Bueno, esta pequeña ponencia tiene 4 partes, pues lo mismas que la comunicación: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Así que empezamos por la primera para no hacerlo demasiado largo. Lo primero a comentar es que esta comunicación que he hecho tiene que ver con la tesis que hice ahora hace unos 8 o 9 años, que es esta que veis en la pantalla, y que era sobre vivienda obrera, en principio en la zona de la Unión Soviética, pero que luego se fue alargando. La génesis de esta tesis pues viene básicamente de ver el edificio Narkomfim en Moscú, ver la Unité de Le Corbusier y pues ver que hay bastantes parecidos entre ellos. Y por si fuera poco, pues por aquella época me pilló viajando por Cuba por también unos temas docentes, y me encontré yendo en coche con esta foto la hice conduciendo, y me encontré con este maravilloso bloque que se parecía a los dos anteriores, ¿no? Entonces a partir de aquí hice un esquema tripartito donde pues teníamos estos 3 edificios en 3 épocas, en 3 lugares diferentes. Por una parte Narkomfim, Moscú, años 30, por otra parte la Unité de Le Corbusier, años 50, y por otra parte este bloque que luego descubrí que era un modelo prefabricado, que era el SP-72 en Cuba. Entonces aquí teníamos, lo que en su momento quise hacer era esto, digamos que el origen del tipo. El tipo para mí era el tipo de vivienda con espacios colectivos o con servicios colectivos. Ese fue el modelo que quise estudiar. Entonces primero estaría lo que llamamos los orígenes en el este de Europa, años 30, Narkomfim. La evolución del tipo, años 50, el este de Europa, la Unité de Le Corbusier. Y años 70, la transposición a otras lejanas ubicaciones, como sería pues Asia, el Caribe y demás. Años 70, Cuba. Esto que inicialmente, bueno, todos los que habéis hecho una tesis sabéis cómo es la cosa. Empiezas con una cosa y acabas con otra. Estos 3 edificios acabaron siendo 44. Como veis aquí, ambos lados del telón de acero, incluso en la parte de Cuba. Inicialmente estas 3 partes que he dicho pues se alargaron con una cuarta, que es la que voy a tratar en esta ponencia, que es, digamos, la parte inicial de dónde viene todo esto, ¿no? Estos 3 edificios que están a la izquierda, arriba, que son lo que llamé pues utópicos, filántropos, higienistas. Básicamente son 2 edificios de Londres y uno de Francia, el Familisterio, que imagino que conoceréis, y luego ya vino pues, los 3 bloques. El bloque años 17-33, experimentaciones del periodo entre guerras. En azul he puesto lo que estaba, digamos, al oeste de Europa, o los países de economía capitalista, y en rojo los que estaban a la derecha del telón de acero, es decir, aquellos basados en economías socialistas. Años 45 a 64, reconstrucción de posguerra, 10 edificios más. Y años 65 a 75, repetición y personalización, pues una serie de bloques en diferentes países de la órbita socialista. Bueno, aquí se ve en un esquema, digamos, de tiempo. Arriba está la línea, bueno, esto estaba por aquí, la línea temporal. Este sería el primer bloque, y solamente me voy a centrar en estos 3 edificios para este congreso, que son los edificios que os he dicho, estos 2 de Londres y este tercero de la parte de Francia, de Guisa. Bueno, pasamos sin más preámbulo a la segunda parte, a la metodología. Y bueno, con respecto a la metodología, pues bueno, este fue el primer esquema que os he dicho, el esquema tripartito de 3 ciudades en 3 tiempos diferentes. Que acabó siendo esto que veis aquí. Una locura de viajes, porque hay una cosa para mí que es fundamental. Yo soy una persona que me gusta mucho la acción, ¿no? Me gusta investigar, pero me gusta investigar en los sitios, y me gusta ir a los sitios a verlos y sacar la información de primera mano. Entonces para mí era fundamental ir a ver todos estos edificios, y esto fue la locura que hice durante 6-7 años, y aquí está la tabla. Al final suma 165.000 kilómetros, es decir, 4 veces la vuelta al mundo. He pegado una buena paliza para hacer esta tesis, ¿no? 14.000 fotografías, 72 ciudades, 6 meses de viaje, evidentemente no continuos, también tengo vida y tenía que ir y volver. O sea, sumando todo el total fueron esta locura pues para hacer esta tesis, ¿no? Este soy yo midiendo un edificio de Rusia, porque para mí esto fue fundamental. Es decir, yo tenía que ir, verlo y medirlo y conseguir la información en los diferentes sitios. Todo esto sumado a que yo no sé ruso, pues bueno, hizo de esta tesis una locura que durante 8 años más de una vez pensé en abandonar, pero bueno, al final estas cosas que dices, tengo que hacerlo, te empiezas a conocer gente, empiezas a mezclarte con gente por ahí, al final pues se puede conseguir. El plano que enseñó ante Teresa, este plano tan bonito que está con fixo y demás, me encontré en mogollón de estos en la zona de Rusia. No traigo ninguna foto porque se supone que eran 10 minutos y no quería enrollarme, pero bueno,
en la tesis hay un montón de estos planos con estos celos y estos fixos escritos a mano en ruso, preciosos, pero bueno, no vienen a cuento ahora mismo, seguimos con la investigación. Y bueno, estas son las fichas de campo que iba sacando con mis propias notas, mis propias medidas. Os enseño esto porque todos los datos que vamos a ver están basados en mis propias mediciones, es decir, lo he medido yo, no hay nadie que me diga esto era así o era de otra forma, ¿no? Y hice una ficha individual de estos cada unos 44 edificios y bueno, esto fue lo que salió. Entonces, ¿qué es lo que salió? Resultados. Como os he dicho, me centro solamente en los 3 edificios de la parte primera, de la parte, digamos, de introducción. Digamos que desde mucho tiempo, pues muchos escritores han hablado o han escrito sobre cómo sería la sociedad ideal, ¿no? De qué forma podemos agrupar a la sociedad de una forma lógica, pues en base a todo lo que estaban viendo, que era todo un caos, pues pretendían crear una sociedad pues, lo más ideal o bonita posible, ¿no? Llegamos a las utopías más o menos construidas de Owen, en los cuales bueno, están las teorías también de los falansterios, de Fourier, todo este tipo de historias, pero al final llegamos a todo esto. Todo esto tenía que ver un poco con digamos, la forma en que pensaban que la arquitectura podía cambiar a la gente o podía hacer que las personas fueran mejores, ¿no? Esta frase de Owen del año 1817 me gusta mucho, ¿no? Quita las circunstancias que crean los daños y el crimen será eliminado. Reemplázalos por aquellos hábitos de orden, regularidad y demás, y estas cualidades aparecerán solas. Es decir, en pocas palabras, que si tú te portas bien con la gente va a ser buena y la gente no es mala de por sí. Esto es lo que pensaba esta gente en aquella época y de ahí sale pues estos edificios que lo que pretenden es crear una mejor sociedad, que la propia arquitectura sea la base para crear una sociedad mejor, ¿no? Eran muy, en cierto modo, ilusos, ¿no? Porque se encontraban pues con esto, ¿no? Una pobreza tremenda. Hablo de la revolución industrial, por supuesto, ¿no? De la primera revolución industrial inglesa, en los cuales pues claro, había una cantidad de pobreza tremenda unida a la gran migración del campo a la ciudad, que se tradujo en una falta de viviendas tremenda, ¿no? Que esto es lo que básicamente había. Entonces empezaron a surgir diferentes modelos y tipos de vivienda obrera, que vamos, yo os he dicho, yo pensaba que esto era nuevo, pero vamos, 100 años antes se hizo Nuevo Bazán, o sea que, en fin, cosas que uno aprende en estas cosas. Tenemos el primer edificio que estudié, que es la Parnell House, o también conocido como Streatham, o edificio para familias, se llamaba así, ¿no? Edificio para familias, año 1850. Así como está cuando yo lo vi en 2011, o sea, se conserva prácticamente igual. Bien es cierto que este edificio está en el centro de Londres y por tanto es una zona cara y se ha rehabilitado perfectamente y ahora vive, pues hay gente que no tiene que ver nada con cuando se hizo aquello, ¿no? Como vemos ahí este plano es un edificio entre medianeras perfectamente, con una actuación muy importante, ¿no? Y es que aquí en medio tiene un patio que es lo que le permite que estas viviendas pues tengan aire, luz y ventilación, que es lo que se buscaba en aquella época, por eso se llaman higienistas, ¿no? Toda esta gente pretendían crear una mejor, digamos, vivienda o más saludable de cara a la población. Cuando analizamos el bloque, una planta tipo, pues nos encontramos con esto, ¿no? Una serie de viviendas, hay diferentes tipos, pero básicamente se repite este que vemos aquí, el tipo A, que he denominado, que lo vamos a ver en ampliación ahora, que básicamente consiste en una zona de estar unida a una pequeñísima cocina-baño que tenemos aquí, ya era un adelanto para la época, tener un baño y una cocina dentro de la casa, y 2 estancias, 2 habitaciones. Todo ello se accede por un corredor. Este era el primero de los tipos que analicé o que se hizo. El segundo, pues el más conocido quizás desde el punto de vista del familisterio de Guisa, que forma parte pues, de un complejo industrial de Godin, que fue el industrial que hizo todo aquello, año 59. En el año 59 se empezó, esto se prolongó por más de 50 años, se fue ampliando por muchos 50 años. Entonces, esto fue año 59, esto es año 2011 cuando fui a verlo, con esa tormenta amenazante que finalmente acabó cayendo, donde aquí estamos viendo pues, el grupo de la zona de viviendas obreras, que son estos 3 bloques que veis aquí, más un cuarto que aparece a la izquierda, que ahora lo vamos a ver en el plano que dibujé, aquí está, los 3 bloques de vivienda, más un cuarto que aparecía posteriormente, conocido como pabellón Cambrai, y todo esto que tenemos aquí son espacios sociales. Esto era, le llamaban, no me acuerdo el nombre, era de alimentación, no me acuerdo qué nombre tenía, un teatro, las escuelas y demás. Tenía un programa social, aquí están los baños, lavandería, tenía un programa social bastante amplio para lo que es la época. También es cierto que la superficie era enorme. Entonces, bueno, pues tenía toda esta zona esta es la planta tipo de uno de los bloques, en concreto el bloque central, donde vemos una vez más diferentes tipos de vivienda. Me interesa destacar que aquí los baños son esta zona que veis aquí a la derecha y aquí arriba hay otro, es decir, estaban fuera de la vivienda. En esta zona todavía, y aquí arriba hay otro. Es lo único que había, digamos, fuera de las viviendas, que era compartido, que eran los baños. Y esta es, bueno, esto aquí a la izquierda es la vivienda tipo, que realmente son como grupos de 2. Están agrupados en 2 viviendas. Solamente poseen 2 estancias, más una pequeña zona de almacén o almacenamiento y demás, a los cuales se entraba por una especie de entrada común. Aquí tenemos una entrada común con acceso a las 2, que son totalmente simétricas y que solamente constan de dos estancias.
una zona de estar y una zona de noche más o menos. Y el tercero de los bloques estudiados fue el Peabody, o también conocido como Herne Hill, en Londres otra vez, año 1901. En este caso está un poco a las afueras, esto es la foto que hice 2011, igual, se mantiene prácticamente idéntico, se mantiene muy bien también este bloque. Y en este caso pues se compone de 4 bloques, como veis aquí, uno perpendicular a 3 que tenemos en esta zona. Esta sería la planta tipo, en la cual se repiten 3 bloques iguales, copiados directamente con un acceso por escalera, y 5 viviendas por planta, que igual que el caso anterior que hemos visto, consta cada una de ellas de 2 estancias. Bueno, la mayoría tienen 2 estancias, algunas tienen 3 y otras tienen solamente una. O sea, hay varios tipos relativamente variables. En el caso que hemos visto antes, también tiene aquí en la zona común un baño común a toda la planta y una pequeña zona de cocina también común a toda la planta. En este caso a las 5 viviendas. Las 5 viviendas compartirían los 2 baños y las 2 cocinas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, con esto llegaríamos a la parte final de conclusiones, ya que había muy poco tiempo, tampoco quería enrollarme mucho. Y bueno, las conclusiones es que si todo esto lo ponemos en una tabla con los números de las medidas que he ido sacando, evidentemente el familisterio es mucho más grande, tiene 490 viviendas frente a las 48 de la Parnell House, la primera que hemos visto, la vivienda para familias, y las 228 de los 4 bloques de la Rosendale Estate. Si aplicamos una fórmula para, digamos, homogenizar todo esto, que sería más o menos como 1,5 personas por estancia, porque claro, es un poquito complicado saber cuánta gente habría, pues nos daría un total de 186 habitantes, 1.500 en el familisterio y 720. Estos datos así dichos pues no dicen nada. Sin embargo, si los ponemos en contexto, en el contexto de las superficies, digamos, privadas y públicas, o qué es lo que es público y qué es lo que es privado, vemos que el familisterio tiene prácticamente el doble de ratio de público que la Parnell House o la Rosendale Estate. Por otra parte es normal, como hemos visto tenía teatros, tenía zonas de alimentación, o sea, es normal que tenga prácticamente el doble de proporción de espacios públicos en relación a los privados. Si además analizamos las células de vivienda, solamente lo que es las viviendas propiamente dichas, vemos que las del familisterio son más grandes que las de las otras 2 británicas. Esta tiene 40 metros cuadrados de media frente a los 34 y 27 de las británicas. Esto traducido a personas nos da un ratio por persona. Las 2 británicas son prácticamente similares, lo cual es curioso porque están separadas por 50 años, pero básicamente son 8,78 y 8,86 metros cuadrados por persona frente a los 12 del familisterio de Giza. De estos datos pues podemos extraer pues, que realmente la propuesta del familisterio por muchos motivos fue bastante superior a las de 2 británicas de la Parnell House y la Rosendale Estate. Pero más que esto, a mí lo que me interesa, y dando un poco salto y haciendo un poquito de generalidad con todo lo demás que hemos visto, me interesa este gráfico que sale del libro de Karel Teige, año 32, La vivienda mínima, que probablemente conozcáis, en la cual pues habla un poco de qué es la vivienda obrera frente a la vivienda burguesa, ¿no? La parte de arriba, ya hemos visto en las viviendas que has comentado, Teresa, de los militares, básicamente estamos hablando de estancias, pues hay 3 o 4 estancias, 5 estancias, varias estancias. La vivienda del proletariado era una sola estancia, dormitorio, y de caso los ejemplos que hemos visto salían como máximo 2 estancias por cada una de las viviendas, ¿no? Esto sería lo que llamaba Karel Teige la vivienda proletaria, y esto es la diferencia con la vivienda obrera. De aquí saldría, me interesa por eso, ¿no? Porque este es al fin y al cabo el génesis de mi tesis, la, digamos, vivienda socialista parte de la socialización de un montón de estancias, es decir, en vez de tener en la vivienda cocinas, zonas de estar, baños, pues todo eso se socializa, se hace común. Ya hemos visto en varias viviendas británicas que también ha pasado, que se saca fuera y se deja solamente como parte privada la zona de dormitorio. ¿Vale? Eso lo vemos también, lo dice también el propio Karel Teige, en los hoteles americanos de la misma época, del año 29, pues un hotel americano básicamente es eso, una estancia privada que es el dormitorio frente a todo lo demás que está socializado o hecho público, que serían las zonas de comer y demás. Y por supuesto el primer concurso de vivienda socialista que se hizo en la Unión Soviética, año 26, el Sabolovka, donde básicamente se toman estos modelos que son muy parecidos, lo cual es curioso, ¿no? Saltando, llámanos ideologías o sistemas políticos o socioeconómicos, al fin el tipo de vivienda es la misma, es decir, una zona pequeña privada para la persona y sacar fuera de la vivienda el resto de estancias. Esto sonará porque hoy en día se llama co-living, ¿no? Esto que está tan de moda hoy en día de co-living, pues un co-living es esto. El artículo que estoy a punto de publicar es precisamente esto, ¿no? Los co-livings y su relación con la vivienda socialista de hace 100 años. Entonces, bueno, esto es lo que decía Karel Teige, es decir, una zona individual privada y centralizado y colectivizado el resto de estancias de la vivienda tradicional, ¿vale? Esto
pues en cierto modo suena un poco, si lo queremos extraer un poco allá, pues a 1984, a todo este tipo de historias en la cual te sientes observado, te sientes, digamos que todas estas zonas no son privadas, ahí hay un montón de gente y hay gente pues, que estás compartiendo con ellos este tipo de estancias. Y termino con esta imagen, que es la imagen del Familisterio de Guisa, que os he dicho que parecía mejor que las demás, donde curiosamente la idea de estos bloques es precisamente esa. Es decir, estos bloques están centralizados en un patio con todas las puertas, estancias y ventanas dando a ese patio. ¿Por qué? Pues porque en esta época, por lo que he podido leer, yo tampoco he estado allí, parece ser que la promiscuidad era muy grande y qué mejor forma que vigilar todo este, digamos, desmadre que había, pues que todo el mundo se vigile a todo el mundo. Es decir, que al fin y al cabo la idea o una de las ideas de este tipo de vivienda o este tipo de bloque donde todo se abre al centro, la parte bonita es, oh, qué bonito, tenemos una parte común donde hacemos fiestas, donde todo el mundo queda, la parte no tan bonita es, así podemos controlarnos todos a todos, ¿no? Con lo cual esto que hemos dicho no es propio exclusivo de la vivienda socialista, sino que la propia vivienda en estos países también participaba de estas ideas, ¿no? de vamos a vigilar a todos, de que todo el mundo sea un propio gran hermano y todo el mundo sepa lo que todos están haciendo, ¿no? Y lo cual me parece como poco irónico. Y con esto termino. Muchas gracias.